Un privilegio de estar con ustedes una vez más en nuestras reflexiones diarias. Quiero agradecer a todos aquellos que se comunican con nosotros, aquellos que nos escriben, aquellos que nos apoyan. Gracias por todo. Espero que sigan disfrutando de las reflexiones que hacemos todos los días. Hoy día nos hemos hecho una pregunta. ¿Existe la ética cristiana? De eso vamos a hablar hoy. Los cristianos a veces tienen una soberbia que generalmente raya en el absurdo. Suelen creer que los únicos capaces de transmitir conceptos éticos son los cristianos. Existe incluso la tendencia a mirar en menos a otras personas que no son cristianas. Y se ha acuñado la frase ética cristiana. Y perdónenme, voy a decir algunas frases que probablemente podrán confundir a algunos, o podrán hacer dudar a algunos, o harán que algunos se replanteen. En cualquier caso, estoy contento. Si te confunde, si tienes dudas o si te replanteas, estoy contento, porque eso significa que estás pensando. No existe ética cristiana. Escúcheme bien, no existe ética cristiana, existe moral cristiana. Y como hemos metido todo en el mismo paquete y hablamos de ética y moral como si fueran intransferibles, entonces decimos ética cristiana. Falso. Existe la ética que siguen cristianos y no cristianos. Ética. Y cuando hablamos de ética, yo les he dicho varias veces, se refiere a valores universales, principios universales que son válidos en cualquier lugar, en cualquier momento, es decir, que no están sujetos ni a geografía, ni a cultura, ni a tiempo histórico, sino que son válidos. Por ejemplo, un principio ético fundamental, que es el respeto a la vida. La vida necesita ser respetada como principio ético fundamental, porque si no hay vida, no hay nada. Ahora miren ustedes, ya lo descubrió, ya la antropología lo descubrió. Hay principios que ellos lo llamaron en su momento morales, que son transversales a todas las culturas y a todos los tiempos. En todas las culturas y en todos los tiempos ha existido sanción hacia el asesinato. Y aunque la guerra ha venido un poco a ponerle un marco legal a algo que sigue siendo asesinato, todo el mundo entiende que matar a otra persona de alguna manera es transgredir un principio universal. No es solo válido para mí que vivo en España, también es válido para alguien que vive en la China, alguien que vive en Colombia o en cualquier lugar de la Tierra. Es un principio universal. Cuando hablamos de ética cristiana, estamos suponiendo que el cristianismo tiene principios universales que tiene que enseñarle a las otras culturas. Eso es falso. Ahora, el aterrizaje es el que nos cuesta, porque muchos cristianos, creyendo que hablan de ética, lo que introducen son cuestiones de tipo moral. Y si uno hace un trasvasije cultural histórico de lo que ha significado la moral en el cristianismo, y perdónenme que diga otra frase que no va a sonar bien, el causante de una cantidad enorme de problemas psicológicos, mentales, emocionales, culturales, ha sido el cristianismo. Por ejemplo, el cristianismo ha introducido una cantidad enorme de concepciones morales sobre la sexualidad que lo único que han hecho es reprimir la sexualidad, crear mojigatos sexuales o crear una cantidad de empantanamientos sobre la sexualidad que ha hecho que Occidente cristiano sea el más conflictivo
en el contexto de la sexualidad. De hecho, donde más abundan problemas sexuales es en comunidades cristianas y en el mundo cristiano. ¿Por qué? Por la moral. Y podemos partir, por ejemplo, hablando de la moral victoriana, que en la época de la reina Victoria de Inglaterra, una persona que a todas luces tenía algunos problemas de tipo emocional, psicológico, y le introduce a su cultura facetas de sus represiones sexuales y las introduce como si fueran absolutamente válidas. Y de ahí hablamos de una cantidad de cosas que no son válidas, son producto de una época. Ahora, si suponemos que Cristo trae algunos principios éticos que son exclusivamente de Cristo, yo los desafío, díganme cuál. Principios universales que Jesucristo plantea, que solo Él los plantea. No, los principios éticos que Jesús enuncia son válidos en todas las culturas, en todos los momentos y en todo tiempo. Jesús, cuando hace una reflexión sobre el no matarás, que es un absurdo, que algunos han justificado la guerra creyendo de que el texto habla de no matarás casualmente, como dice alguien con muy poca análisis mental, y dice, no, Jesús, la Biblia está hablando del asesinato. No, la Biblia está hablando de quitarle la vida a otra persona. Pero Jesús va más allá. Jesús habla del respeto a la vida en su integralidad, porque Jesús habla, si alguien trata a su hermano de tonto, fatuo o necio, lo está matando. Claro, porque el ninguneo, el insulto, la descalificación también es una forma de asesinato, es una forma de matar. Y Jesús está pensando en lo integral del ser humano. Así que, queridos, no existe la ética cristiana, solo existe la ética a secas, la ética basada en principios universales que tienen valor en todo tiempo, en todo lugar, y que tienen valor, que ese es un gran problema, hablar de la axiología en términos universales, que tiene valor en todo tiempo y en todo lugar. Cuando comenzamos a relativizar los principios éticos, entonces creamos una moral relativa. Si yo relativizo la vida, por ejemplo, el respeto a la vida, entonces termino relativizando la vida misma y introduciendo nociones de falta de respeto a la vida de otros, por poner un ejemplo. Hoy día les voy a hablar de un libro de ética escrito por uno de los autores que yo considero importantes en mi vida, que es John Maxwell. Antes de tomar el libro de mi biblioteca conté cuántos libros de Maxwell tengo y tengo 17 libros de este autor. Es un autor muy prolífico, escribe fundamentalmente sobre el liderazgo y este podría haber sido ética aplicada a los negocios. Y él fue uno de los primeros que me hizo pensar en que ética a secas, no ética a los negocios, ética educacional, ética, no, nada de eso, ética. Porque los principios para los negocios, principios éticos, tienen que ser principios aplicables a todas las esferas de la vida. Un principio básico en negocio es la honestidad. Como diría un empresario chileno, el mejor negocio es ser honesto. Porque no sé qué pasará con ustedes, pero si yo voy a comprarle algo a un comerciante y el comerciante me engaña, yo no vuelvo más a comprarle. O si hago una sociedad con alguien y esa sociedad descubrimos que la persona que ha sido socio no ha sido honesta, perdónenme, yo no hago más negocios con esa persona, porque es fundamental entender el respeto que merecen las personas y por eso que un principio ético fundamental en negocio, en la vida misma, en cualquier evento, es la honestidad. Honestidad. Cuando no hay honestidad, no hay ética posible. Es un valor fundamental que es básico en todo. Por eso que a mí me dan tanta desconfianza muchos políticos, no todos,
pero muchos políticos por su falta de honradez, que los chilenos van a entender muy bien. Algunos se dan voltereta tras voltereta y a eso le llaman, bueno, cambiar de opinión. Yo le llamo deshonestidad, porque no son claros. Este libro es muy recomendable, está pensado en liderazgo, está pensado en negocios, y está pensado en un principio que plantea Jesucristo, que también lo plantea Confucio, que es la regla de oro. Haz por otros lo que quieras que otros hagan por ti. Entonces él habla de la regla de oro, de vivir una vida de oro basado en ese principio ético universal, que es básico. Yo quiero que me traten con honestidad, tengo que ser honesto. Quiero que la gente sea honesta conmigo, no debo mentirles y así sucesivamente. Un muy buen libro. Ética, del doctor John Maxwell. Si te ha gustado este video y no estás suscrito, no te olvides suscribirte. Si quieres compartirlo, no te olvides compartirlo. Si quieres colaborar, muchas gracias. Ha sido un privilegio estar con ustedes. Que tengan un muy buen día. Les habló Miguel Ángel Núñez.